ערב טוב, שבוע טוב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, כתיבה וחתימה טובה. Todos los deseos del mes de Elul que transcurre entre el tiempo de la Selichot y la Teshuvah, como explicábamos la semana que pasó, y es el tiempo también para poder unirnos un poco también a la santidad del Sefer Torah y de esa manera poder llegar eventualmente perdón, a la conclusión de Ilhot Sefer Torah. Estamos hoy para concluir el capítulo 9 y para comenzar el capítulo 10, que es el último capítulo de Ilhot Sefer Torah, en este Sefer Ahavá, en este libro donde el amor obviamente cobra su real importancia al hablar de la tefilá, del tefilim, de la Torah, del tzitzit, obviamente de la mezuzá. De una u otra manera, todas las manifestaciones que el Yehudí logra encontrar en su camino de encuentro con el Boreolá, el Kadosh Baruj. Entonces estudiamos de Ilui Nishmat, Mijael Ashkenazi, Ben Mijael, Ben Vive Malka, Nishmatot Zerabet Chaim, Ule Abril, Ben Ametim Lahaim. Vamos a estudiar por la respuesta de José Caro, Yosef Ben Sarah, que Kadosh Baruj envíe respuesta de Mam. Ahlamá me irá prontamente en nuestro tiempo. La alajá número 12, queridos amigos, es la que nos dice el Rambam, en la yeriá, que es la extensión del paño de la Torah, no se puede escribir menos de Sheloshadapim. El Taf significa 3 columnas, las columnas que ya estudiamos, y no más de 8 columnas. Nizdamnalo yeriá batishadapim, si de repente tenemos una yeriá, un paño, en donde hay 9 columnas, Jolek Ota Arba'a Lejam de Hamisha Lejam. ¿Qué tiene que hacer? Hay lugar para tener 9 columnas, divide 4 para una y 5 para la otra. Recordemos que no menos de 3. ¿En qué circunstancias, dice el Rambam, estamos planteando esto? Al comienzo del libro, cuando se empieza a escribir, o en la mitad. Pero hacia el final del libro, incluso un solo versículo en una columna, lo hacen como una hoja por separado, como una columna por separado. En este caso, se puede hacer también, porque es el final del libro, Betofrin, Oto, Imshara y Edeot. Y se lo va a coser, a pesar de que tenga un solo versículo nada más, la columna esa, se la cose, esa yeriá, con los restantes paños que conforman el Sefer Torah. Bien, alajá número 13, כשתופרים היריעות, אין תופרים אותם אלא בריבים של בהמה או חיה טהורה. Y esto, como explicábamos en su momento, cuando se va a coser las yeriot, los paños de la Torah, o sea, para poder transformar realmente todo en una continuidad, hay que coserlo. ¿Cómo se cosen? Se lo cosen con guidín. Guidín quiere decir con los ligamentos de un animal, ya sea behemá, doméstico, o hayá, salvaje, que sean puros. Afilu mi nevelot u trefot shelahem kedel shetofim et tefilim. Inclusive de nevelot y trefot shelahem, inclusive de animales que han salido nevelá o trefá después de la shejitá, como se cosen igualmente los tefilim. O sea, los tefilim hemos visto también cómo los batim tenían la parte que se levanta y toda esa parte que después se va a apoyar sobre el bayit se va a coser con esos ligamentos guidín. ¿De dónde nace esta alajá? Dice el Rambam. Todo esto que se cosen con guidim es alajá de Moshe Misiná. Quiere decir, esto proviene de dónde? Desde el momento que Moshe Rabbenu recibió la Sagrada Torá. Estamos hablando de la Torá Shebichtav por un lado, la Torá escrita, y la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. Y esto se llama alajá de Moshe Misiná. ¿De acuerdo? Entonces, la Masejet Makot, justamente en la Gemara, dice que fue dicho que se debe coser con guidín como alajá de Moshe Misinai, afkol letofra begidim. Entonces dice, si coser significa con guidín, con los ligamentos del animal, entonces todo lo que es tefilá es obviamente okay.
Gracias. Un minuto. Sí. Muy bien. Ustedes díganme, por favor, si se escucha correcto. Le agradezco al Morey Yosef que siempre me está llamando la atención al respecto. Gracias. Fue Greg. Gracias, Greg. Entonces, decíamos que eso es Alajá de Moshe Sinai. Por lo tanto, si las cosió Shelobe Gidim, quiere decir no, lo cosió con hilo, como lo suponer, y no con ligamentos, o Begidei Bemat Mea, o que utilizó un animal impuro. Puede ser un animal puro cuya shehitá salió mal. O encontré un animal puro que está muerto. ¿Está bien? Nadie lo mató, se murió por naturaleza, digamos, por enfermedad. Yo puedo tomar los gidim, yo puedo tomar esos ligamentos que tiene el animal para poder coser. Pero si tomé los gidim de un animal impuro, entonces es pasul, quiere decir no se puede coser con eso, lo mismo que los tefilim, hasta que los descosa y vuelva a coserlos de acuerdo a como la halajá lo indica. La halajá número 14, creo que la anteúltima, ¿sí?, de nuestro capítulo 9, nos dice dice, cuando vamos a coser los paños que conforman todo un Sefer Torah, no se suele coser toda la hiería, todo el paño en forma absoluta, desde su comienzo, desde arriba hasta abajo, o de abajo hasta arriba, sino que deja un poquitito por arriba y un poquitito de abajo sin coser. ¿Para qué? Que déjelo picará a hiería, para que no quede tan tensa el paño de cuero y que después se deba romper, se rompa, que lota. La presión que va a estar tensionado va a hacer que cuando hagamos el enrollar puede hacer que se parta la hiería. Entonces, ante eso, obviamente, mejor dejar un espacio todavía sin coser por arriba y por abajo. Muy bien. Beocelo Shnei Amudim Shel Etz. Y aquí nos explica el Rambam que debemos confeccionar. Como ustedes ven, cada Sefer Torah, en cualquier circunstancia, tiene en el comienzo y en el final dos palos, permítanme llamarlo así, que terminan con un círculo y otro palo por encima. ¿Sí? De esa forma la tienen vista, obviamente. Esos son, dice Shnei Amudim Shel Etz. Ejad Birjilatov, Ejad Besofo. Uno al principio y otro al final. Todo basado en la Gemara. En este caso, lo va atrás. Y eso se llama, para que sepamos el nombre, Etz Haim. Como la Torah se llama Etz Haim, ese árbol, esta madera obviamente, recibe el nombre de Etz Haim. Betofera Or Sheshier Bitchilato Ubasov El Amudim Begidim. Y va a coser entonces el cuero que dejó al principio y al final, el Amudim, a esos palos de madera. También los palos va a haber agujeros, entonces el or, el cuero, va a tener el último agujero por donde va a pasar la aguja con el gid y lo va a atar al palo llamado el etzhai, para que podamos eventualmente producir ese movimiento de leiglol, quiere decir enrollar o envolver. Por supuesto que tiene que haber una distancia razonable entre el amud, la columna de madera, y, perdón, el amud, la columna de madera, y el amud, el daf, la hoja, quiere decir la columna que está escrita, con tal de que nada se... La última halajá, en buena hora, del capítulo 9, nos dice, Sefer Torah shenikre'a bo yeri'a betoch shtei shitot. Y si ahora en el caso hipotético que un Sefer Torah se rompió la yeriá, el paño, dentro de dos shitot, quiere decir, se partió el cuero y cortó dos renglones, dos shurot.
entre letra y letra. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, si cortó eventualmente entre una letra y otra, en el shtei shitot, dos palabras, o dos shirot, dos líneas, itfor, lo puede coser. Esto shalosh, pero si ya en este caso corresponde obviamente a tres, entonces, ¿qué pasa? Lo itfor, ya no se puede coser. ¿Qué hay que hacer con ese caso? Si ya se partió la yeriá, se partió el lienzo, entonces la halajá nos indica que hay que lignun. Ese Sefer Torah tiene que ir a Genizá, o mejor dicho, esa yeriá tiene que ir a una Genizá, a un lugar donde se depositan los objetos sagrados, hasta tanto se le dé su uso necesario, como en el caso del Sefer Torah, enterrarlo con un Talmid Jajam, habíamos dicho, con un sabio, porque no es apropiado, explican los Mefarshim del Rambam, que se tenga que coser una postura tan grande. Y obviamente eso no se considera, desde el punto de vista de la halajá, lo que es un Sefer Meudá, quiere decir un Sefer Torah que sea excelso, excelente, que tenga realmente una dimensión de importancia. ¿En qué circunstancia estamos hablando? Beyashan She'ein Afatzo Nikar. Estamos hablando de un Sefer Torah muy antiguo. She'ein Afatzo Nikar. ¿Qué significa? Dice Rambam. Dice que cada clav, cada parte de sus cueros ha sido trabajado, ha sido mejorado con Afatzim. Afatzo. ¿Qué es Afatz? Pri Aelon. ¿Qué quiere decir? El fruto del alón. ¿Qué hace el fruto del alón? Un tratamiento natural. Dice que encogen o como que van a cabez, ¿sí? Van a contraer un poco el cuero y obviamente lo refuerza bien y por lo tanto ese cuero está bien mecubaz, quiere decir bien contraído, se sostiene mucho mejor, no es laxo, no es débil y por lo tanto se va a mantener y no se va a romper tanto tiempo. O sea, es el Sefer Torah Yashan, el Sefer Torah antiguo, que en Afatzonicar, ya el fruto del alón, quiere decir lo que se le ponía para eso, no existe. Entonces, la criada, si llega a romper ese Sefer Torah, y ya no se siente el efecto de ese pri a alón, el fruto del alón, que se lo ponía, insisto, para contraer más el cuero, entonces, obviamente, ya el estado del Sefer Torah no es del todo bien. Justamente cuando vemos los Sefer Torah tan antiguos, como hemos visto en tantas sinagogas de la diáspora fundamentalmente, donde se donaban Sefer Torah, pero no tenían el cuidado necesario a veces. Entonces, eso nos llevaba a que se echasen a perder o casi pero si todavía se reconoce el gvil, el cuero del Sefer Torah, que todavía está a futz, quiere decir que todavía tiene esa impronta de ese lustre, de esa contracción que le dio el fruto del alón, entonces lo puede coser. Inclusive, cuando la ruptura es que se produce en tres letras, también lo puede coser, porque sabe que lo va a poder seguir utilizando. Lo mismo dice Rambam entre cada columna y columna. Quiere decir, si el corte atravesó una columna y otra columna de la Torah, con respecto al escrito, por supuesto, en tres líneas, también lo puede, Ubente y Vale Teiba, y en cada palabra, también lo puede coser. Y no lo puede leer. Si se rompió, se rajó o se cortó, no puede leerlo sin que sea cosido. Sin que sea cosido. ¿Está bien? O sea, no puede leerlo. A pesar de que, por ejemplo, el corte ese no pasa por la parte que está escrita. Y entonces, en última instancia, no pasa entre letra y letra. Sin embargo, una cuestión de kabod al Sefer Torah, por una cuestión de presentación, no puede estar el Sefer Torah cortado, partido, porque eso no es lo honorable para un Sefer Torah.
Ubejola keraim en tofrimotam ela begilim. ¿Cómo se cosen esos keraim? ¿Cómo se cosen esos cortes? Con ligamentos. Otra vez, gid. El gid es la parte que une las articulaciones, obviamente, que es muy finito, es muy duro, fundamentalmente. El mismo gid con el cual se cosen los paños de la Torah. Claro, y cuando tenemos esos cortes, obviamente, esa fractura del cuero, tenemos que ver que cuando vamos a coser con gidim ese espacio, que no falte una letra en la costura, capaz que estoy cubriendo la dimensión de la letra, y por otro lado estoy también borrando o cambiando la forma de la letra. Muy bien, aquí entonces terminamos uno de los aspectos técnicos, obviamente, eh, que representan las leyes del Sefer Torah. Y el último capítulo, que también es muy interesante con respecto a un resumen que hace el Rambam acerca de lo que es las leyes del Sefer Torah y fundamentalmente cómo me debo comportar en la presencia de un Sefer Torah. Con un Jabot la Torah, eso es lo que decimos en Simchat Torah, fundamentalmente, pero el Tunuk Jabot la Torah no pasa solamente por darle un beso al Sefer Torah, por supuesto que es una expresión de cariño, de amor, como lo hacemos también con una mesura. Pero en última instancia, la expresión de amor y de respeto también pasa por cómo yo me vinculo con el Sefer Torah cuando pasa delante mío, por ejemplo, no solamente con un beso. El capítulo 10, el Rambam entonces nos dice, de aquí es que has aprendido que hay 20 aspectos, son 20 aspectos, que cada uno de ellos posee el Sefer Torah. Hay 20 cosas que marcan la nulidad de un Sefer Torah. O sea, esta alajá obviamente viene ahora en el capítulo 10, la alajá primera viene a resumir, obviamente, un resumen final, valga la redundancia, de las palabras que fueron enseñadas, de todas las alajot que fueron enseñadas, perdón, en los capítulos anteriores. Y si se hizo una de estas 20 cosas, entonces, Adei U que Humash. Se considera que este Sefer Torah es como un Humash, como si fuera un Humash impreso. Mira, Humashim Shemelamdim Baem Atinokot. De aquellos Humashim que se utiliza para enseñar a los niños pequeños. Ven porque Dushat Sefer Torah. Pero no recae sobre él la santidad del Sefer Torah. Ven Corimbo Barabé. Por supuesto que si no tiene santidad de Sefer Torah, no puede ser utilizado para leer o hacerlo como lectura pública. Beluen. Y entonces ahora el Rambam nos dice cuáles son los 20 aspectos que van a transformarse en que hacen pasul al Sefer Torah. El primero, si fue escrito sobre el cuero de un animal impuro. Si fue escrito sobre el cuero de un animal puro que no ha sido trabajado, que no ha sido preparado. Preparado significa que no fue trabajado con harina, explican los Mefarshim, con afatzim, con este fruto del árbol alón. Quiere decir, ese cuero ha sido curtido de una u otra manera para que obviamente la escritura sea buena y que la duración de ese cuero sea también grande. Tercero, que fue elaborado ese cuero, Shelo Leshem Sefer Torah. Eso es muy importante. O sea que no fue preparado para la santidad de un Sefer Torah. En cuarto lugar, Shelichtab Shelo Bimkom Ketiva. Fue escrito no en el lugar apropiado para ser escrito. Por ejemplo, en el Gvil, que era una especie de los cueros que estudiamos al principio del estudio, se escribió del lado ligado a la carne del animal. Quiere decir lo que estaba pegado a la carne del animal. Donde lo estudiamos esto, bueno, lo estudiamos obviamente que en el capítulo primero, justamente al principio de todo, en la alajá 7 u 8, no recuerdo exactamente, donde el Rambam decía, cuando se trata de Gvil, el Gvil tiene una parte que da a la carne del animal, la parte musculatura, y la otra parte que da al pelaje, al pelambre. Se debe escribir sobre el lado del pelambre. Si lo escribió sobre el lado que da a la musculatura, lo hizo paso.
Ve a la clave, pim, cómo se hace. Entonces, o sea, en el grill tiene que escribir en el lugar donde está la musculatura y en el clav, que es el otro tipo de cuero, sobre el lado de la pelaje. Shenistab mixató la grill, mixató la clav. Si se hizo un mix de escribir una parte en grill y otra parte en clav, las especificaciones hoy en día las pasamos para el capítulo 1, obviamente, entonces tampoco se hizo. Shenistab al duh sus tos. Si recuerdan, eventualmente, el ductus era la parte que está frente a la musculatura, después de que separaron ese cuero en dos partes, y entonces el ductus era la parte que estaba ligado al músculo del animal. Shenichtab velo sirtu. Sefer Torah que fue escrito sin sirtu. No se trazaron, ¿no? De sartet, las líneas, estas que dijimos que se hacen con un punzón, no con lápiz, sino con un punzón, el cuero queda marcado y en línea recta para que el software tenga una guía de no cambiar el nivel de las letras. Shenestá Pelo Shahor Aomet, que fue escrito sin un color negro, la tinta, el dio, que es un color negro permanente. Y entonces, si ese color negro va a perder la fuerza, se va a transformar en claro y en gris, y después va a perder su forma, eso significa de que no es kasher. Shenestab dice Neshama. Por supuesto, dice Rambam, como te expliqué, la Torah tiene que estar escrita en la Shona Kodesh, obviamente, y con la letra Ashuri, la letra cuadrada, como explicábamos también al principio. Por lo tanto, si fue escrita en cualquier otro idioma, esa Torah no va a tener esta Surah. Sheketabú Min, le damos cuando se lo escribió un Min. Min, en este caso, está hablando el Rambam, obviamente, los Teimanim en este Ktaviat ponen que es un Goy, es un gentil. Y Min, en las fuentes de Rambam, está hablando de una persona que obviamente no reconoce la unidad esencial del Creador. En este caso, que puede estar ligado con las sectas que surgieron en la época del Imperio Romano, las sectas judeo-cristianas y luego el cristianismo en particular. O algo semejante a los Minim, que por ejemplo es un Israel Mumar. En este caso, ¿quién es? Un Israel Mumar es un judío apóstata que ha abandonado todo. Entonces, por ejemplo, Mumar Leteabón es un yehudí que ha renunciado a su judaísmo por apetito. Quiere decir, como él con 100 shekel puede comprar Shalom, ¿no? Más carne taref que carne kasher, eso se llama Mumar Leteabón. O sea que es un Mumar, cambia su principio de vida judío o religiosa, porque con 100 shekels va a comprar 3 kilos de carne de taref de una tortita y o 1,5 kg de carne. Por ejemplo, dando un ejemplo. O también está en la otra dimensión que estudiamos en algún momento, que era el Moser. El Moser es aquel judío, lamentablemente, que entrega a otro de sus hermanos en manos de los judíos. Muy bien. Shekataba Askarot Velo Kabbalah. También un Sefer Pasul es, Sefer Pasul, si el Sofer escribió las Askarot. Askarot significa los nombres de el Boreona, las distintas denominaciones del nombre de Kadosh Baruj Hu, y la escribió sin Kavaná. Quiere decir que en el momento que las escribió, obviamente tenía que haber dicho Hashem Kedushat Hashem, por la santidad del nombre de Hashem, y no lo hizo. Entonces no sirve. Shehisera Filu Botajat, por supuesto, dice Rambam, en 12º lugar, y le hizo faltar al Sefer Torah una letra, de por sí lo hizo pasar. Shosifa Filu Botajat. Y por supuesto que se agregó una sola letra, para que vean ustedes, también lo hizo pasar. Shenagá ot beot. O, como estudiamos también, las letras tienen que tener la separación imlón y más, como si fuera un cabello entre letra y letra. Y si la juntó las dos letras, el Sefer Torah tiene letras que están juntas, entonces tampoco sirve. Cada letra tiene que estar
rodeada de cuero blanco en los 4 ámbitos, ¿no? O sea, de un lado y del otro, y arriba y abajo. 15. Shenipsedat surat otahat achelot ikarekolikat. Y se echó a perder la forma de una letra hasta que no se puede leer para nada esa letra. No se puede reconocer, quiere decir se borró. O tidmele otajedet, o puede ser que parezca como otra letra. Ven cara que te va, ya sea en la parte esencial de la escritura, al principio, se ve como otra letra. Ven benakev, ya sea alidenekev, quiere decir por medio de un agujero se la ve como otra letra. Ven bekera, ya sea que sea partido. Ven betishtush. Y el tishtush quiere decir que se borró y parece otra, o que se borró, por ejemplo, la patita de la Vav, y entonces si se borró la patita de la Vav, que es una letra grande, y se quedó así, parece una Yod, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo hace Pasul al Sefer Torah. Dice el Rambam entonces, la 16, dijimos que hay 20 aspectos que vienen a negar la santidad del Sefer Torah. שהרחיק או שהקריב בין אות לאות עד שתראה התיבה כשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אחת. Dice que alejó o acercó entre letra y letra hasta que se ve la palabra como 2 palabras o 2 palabras como una sola. En este caso, obviamente dijimos cualquier modificación que no me permita leer la Torah como se debe, ya pasó. Shishinat Surata Parashiot. Quiere decir, estudiamos que hay una perashá que se llama Petujá y otra que se llama Setumá. Si hizo de la perashá Petujá abierta una perashá Setumá cerrada, y se hizo de las cerradas abiertas, como estudiamos en el capítulo 8, 2 capítulos atrás, también hizo Pasul el Sefer. Sheshinat Surat Shirot. Por supuesto que se modificó la forma de los cánticos. Se refiere a 2. Shirat Hayam, el cántico en el mar, y Shirat Azim, que se deben escribir, como vimos, en forma específica. Y por lo tanto, si cambió la forma, el Sefer Torah. Shetafara Yeriot de Logidei Tehorah. No, perdón. Shekatab Vishear Aktab Keshirah. Escribió, ¿sí? Los restantes Amudim de la Torah también como si fuera la Shirah. Y no puede ser porque eso se escribe de otra manera diferente. La última, Shetafara Yeriot de Logidei Tehorah. Después que las cosió los paños, sin que sean los Gidim puros. En este caso sabemos que tienen que ser de animales puros. No importa si la shejitá, en este caso los hizo después de Belá o Terefá, pero no se puede poner Usheara de Barim, de mitzvah, lo le hace. Y el resto de las cosas para la mitzvah, en general, no impide. Quiere decir, hay cosas obviamente que necesariamente no van a impedir que el Sefer Torah sea. Muy bien. Así entonces son los 20 aspectos que el Rambam enumera, como trayéndonos un resumen real de todo lo que representa la impronta del Sefer Torah. Sefer Torah Kasher, cuando el Sefer Torah es Kasher, dice el Rambam, Nohagim bo kedusha yetera bechavod gadol. Nuestro Sefer Torah, por suerte, y Baruch Hashem, es Kasher, entonces debemos tener con él kedusha yetera, un trato de santidad mayor, bechavod gadol, y dispensarle un honor realmente mayor. Todo esto es, como decíamos, Utnu Javot la Torah. Y entonces vamos a ver con la Mejabet la Torah, dice Pirkei Avot, Gufo Mejubad a la Period. Quiere decir, toda aquella persona que honra a la Torah, él mismo es honrado por las criaturas. Pero hay que tener un pasaje natural de Kevod la Torah, Utnu Kavod la Torah. Estábamos explicando al principio. Beazur la Adam limkor Sefer Torah afilu en lo mayohal. Dice que la persona no puede vender un Sefer Torah. Recuerden que originalmente cada uno de nosotros tenía que escribir un Sefer Torah, ¿verdad? Entonces dice que la persona no puede vender el Sefer Torah a filo, incluso si no tiene lo que comer. Shalom. Dice el tratado de Megilá, en la Gemara. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Dijo Rabban Shimon ben Gamliel. A filo en lo mayohal, incluso si la persona
no tiene lo que comer, su mujer Sefer Torah y vende un Sefer Torah, obitó, dice, lo y no lo es Imam Brajal de Olam. En este caso, ¿qué significa? Que no va a haber ningún tipo de bendición en, su, en lo que es. Ahora, lo que discuten después los Mefarshim es qué pasa en caso de Pikuach Nefesh, en caso de tener que salvar una vida. Bueno, ahí ya son otras cosas que tenemos que analizar en profundidad en la halajá posterior. La filo ayulo sefarim rabim. No puede vender ni siquiera un sefer Torah, aun si tuviera muchos sefarim. Bafilu yashan likach bohadash. No puede vender un sefer Torah antiguo, viejo, para comprar uno nuevo. Leolam ein mochlim sefer Torah era lishnet barim. Dice, ¿en qué dos condiciones solamente se puede vender un sefer Torah? Dos nada más. Sheilmat Torah bedamav. Quiere decir que la persona vendió el sefer Torah ¿para qué? Para poder estudiar la Torah. Quiere decir con el dinero que vendió la Torah. Quiere decir que su parnasá será esa venta. Cuando vendió el sefer Torah, 100.000 shekel, esos 100.000 shekel él los va a disponer ¿para qué? Para estudiar Torah. ¿Por qué? Porque dijeron los Jajamim, grande es el estudio, porque el estudio eventualmente lleva a la persona a la acción. O sea, para eso se puede. O, Sheisa y Shabedamah, que utilice el dinero, el valor del Sefer Torah, ¿para qué? Para casarse. Quiere decir, en este caso, como dice la Gemara de Megillah, Nisvei Isha Yeshbo Mishum Kiuma Olam. Casarse con una mujer, desposar a una mujer, formar un hogar, tiene que ver con la existencia misma del mundo. ¿Está bien? Y Shayahu Naví decía, lo le tohu verá, la shevet y tal. Entonces, yo no creo este mundo para que haya un abismo, para que haya un caos, para que haya un desorden y la nada, sino que la creó para que sea habitable. Y habitable significa que el ser humano pueda eventualmente construir su hogar, tomar una mujer y juntos poder crear y dar una familia. Y todo esto dice en el caso de que no tenga otra cosa para vender. Ahora bien, hay un tema interesante que dicen los Tosfot en la Gemara de Baba Batra, donde ellos hacen la excepción, donde dicen que también para la mitzvah de Pidyon Shbuim está permitido vender un Sefer Torah. Quiere decir, una mitzvah que representa una de las cosas más trascendentes de todos los tiempos, también en nuestros días. Se llama Pidyon Shbuim. Pidyon Shbuim, si les explico. Pidyon Shbuim significa rescatar a los cautivos. Si hay que vender un Sefer Torah para rescatar un cautivo, también se debe hacer. Ahora bien, pregunta Grace, eventualmente, si se trata de Pikuach Nefesh, Dios no permita por una enfermedad. Por eso hoy en día se hacen tantas cadenas, a veces demasiadas, pero bueno, luego le edad que no necesitemos. De personas que necesitan para una operación, para un trasplante. Obviamente, en ese caso, deberíamos ver que hoy en día no hay que cada uno tenga un Sefer Torah para esto. O sea, está hablando de Rambam cuando teníamos un Sefer Torah de esto. Pero hoy en día, la sinagoga del Beta Knesset no va a vender un Sefer Torah para eso. Entonces, en este caso, estamos hablando de los usos personales. Entonces, en el caso de que pregunta Grace, por supuesto, entonces el concepto sería organizar una campaña solidaria entre las personas para poder socorrer a la necesidad del enfermo. Lo haré. La tercera alhaja. Un Sefer Torah que se secó completamente, o Sherifsal, que se hizo pasul, quiere decir que ya no se puede utilizar. ¿Qué se hace con ese Sefer Torah? Notrim Oto Bikli Jeres, quiere decir, se lo solía poner
de acuerdo a la Gemara, también en Tequilá, también eso está legislado, la verdad. Se lo ponían en un recipiente de cerámica, de barro, usualmente, porque con eso se va a mantener mucho tiempo. Y de esa forma no se lo deja al Sefer Torah ni en el polvo para que no se eche a perder tan rápidamente. Fíjense ustedes, la prueba de todo esto es que algo que duró 1800 años, en el siglo XX, se descubrieron las Megilot de Qumran. Quiere decir, si bien la temperatura, obviamente, de las cuevas en Qumran, ahí cerca del Mar Muerto, todas estaban en vasijas. Y las vasijas, esas de cerámica, de barro, mantuvieron el escrito en forma perfecta. Se deterioraron un poco desde ya, pero estaba todo perfecto como uno lo puede ver en el Museo de Israel. Entonces, de ahí se debe poner el Sefer Torah. ¿Para qué se lo pone allí? Cuando llega la necesidad, Kovrin Oto Etzel Talmidei Jajamim. Bezoy Genizah. ¿Cuál es la Genizah de un Sefer Torah? ¿Dónde lo podemos poner un Sefer Torah? La mejor Genizah es, Dios nos permita, cuando muere un Talmid Jajam, allí junto al Talmid Jajam va ese Sefer Torah, que está puesto en su Kli. Mitpejot Sefarim Shebalu. ¿Qué pasa con los pañuelos? Ustedes vieron, ¿no? Los pañuelos, no los pañuelos que tienen el Sefer Torah, sino Mitpajot se llaman, estudiamos los Me'ilim, los vestidos del Sefer Torah, que se echaron a perder. Osimo tanta Jirjim le met mitzvah. Se puede hacer con ellos un tajrij, una ropa mortuoria, se llama una mortaja, para un met mitzvah. ¿Qué quiere decir met mitzvah? Met mitzvah es una persona que ha muerto, que no tiene familia y que no hay quien se ocupe de él. Y por lo tanto, obviamente, no hay quien lo entierre. Por lo tanto, en este caso, eso se llama un met mitzvah. De todos esos meilim, vestidos que tenía el Sefer Torah, que no son de terciopelo, como los vemos hoy en día, sino que eran vestidos de tela, con eso se hacían los tajijim, las mortajas para un ben mitzvah, y genizah. Y esta es la forma de su genizah, dice el Rambam. Bien. Tik, Sheuhan le Sefer Torah beunachbo. Ahora estamos hablando del tik, de la caja. Usamos la tradición sefaradí. Fue preparado para un Sefer Torah y fue puesto dentro de él. Quiere decir que el Sefer Torah estuvo dentro de él. Vejena mitpajot de Aarón de Amigdal. Y también los mitpajot, y en este caso sí estamos hablando de los pañuelos que acompañan al Sefer Torah. Veja Aarón de Amigdal. Aarón es la madera donde se guarda el Sefer Torah. El Migdal es, el Aarón es la madera, el arca, perdón, el armario, el Aarón, la madera, donde se guarda la Torah. Aarón Kodesh, así. Y hablaba también de Amigdal. ¿Qué es el Migdal? Migdal es la torre. Bueno, eso se ve mucho más en Tzfat, cuando uno va a los Batei Kenesiot Separadim. Están todas las sillas de costado y hay una escalera bastante alta. Y el Jardán y el Baal Coré suben arriba de todo. Por eso se llama Migdal. Obviamente, de allí, ese Migdal es donde se reza y allí hay un asiento también alto donde se apoya el Sefer Torah antes de ser leído. ¿De acuerdo? Los Separadim, hoy en día lo llaman Teiba. ¿No? También viene de la época de Ezra y Nehemías, cuando el pueblo de Israel llegó felizmente a la tierra de Israel en Shivat Zion, y lo podemos revisar en el capítulo 8 de Nehemías, que vamos a tener de allí una lectura muy interesante con respecto a todo lo que representa la costumbre de instalar ese migdal, esa torre que se leía delante de toda la gente. Muy bien, entonces, el migdal donde se apoyaba el Sefer Torah, a pesar de que el Sefer Torah está dentro de su tic, de su cobertura, Vejen al Kiseh, Sheuhan le Aniajalab Sefer Torah, y también el Kiseh quiere decir el asiento, o sea, donde se lo pone el Sefer Torah, cuando hay dos Sefarim que se sacan,
y no hay una persona que lo sostenga, entonces se lo apoyaba sobre un asiento en particular, como hay en muchas sinagogas hoy en día. Akol Tashmishei Kedusha. Esos se consideran todos Tashmishei Kedusha. O sea que son para uso de la santidad. De Azur les Ortam. Está prohibido tirarlos. No los puedo poner en el espacio público y dejarlos. El que Sheiblu, Sheishaberu, Nignasim. Cuando se secan ya la madera y no sirve, o se partieron, se rompieron, se quebraron, tienen que tener Genizah. O sea, se los lleva a un espacio de Genizah como todos los Tashmishei Kedusha. Abala Bimot. Quiere decir, Bimot son los que están en el centro del Beta Knesset. Hay dos, una que estaba en el centro del Beta Knesset, otra en el centro y otra que estaba delante de la Arona Kodesh, por eso eran en plural, así eran las sinagogas habituales. Shoamed Aleem Sheliach Tzibur Beojed Sefer, que allí está el Sheliach Tzibur y sostiene el libro. Behalujot Shekotvim Baem Latinok Leiplameet, y también las Lujot, quiere decir Lujot que estaban escritos, por ejemplo, los Oseret Tiberot, que están al comienzo de la Arona Kodesh, por ejemplo, o también las Lujot que utilizaban los niños para estudiar y para ver las letras y estudiar, en Baem Kedusha. Todo eso no tiene santidad, obviamente. Y hay una discusión si esto tiene que duchar de Aarón o tiene que duchar de Betneset, pero bueno, es algo para profundizar en otro momento. Ejemplo, Monei, que es de que se va a siempre ser factoral en hoy. También los rimonim. Todos sabemos que los rimonim son los adornos que tienen el Sefer Torah, que están hechos de plata o de oro, etcétera, que tienen la forma de rimón, que tienen campanitas y que hacen ruido, ¿verdad? Muy bien, esos son adornos del Sefer Torah. También los rimonim, parecidos a ellos que se hacen para el Sefer Torah como adornos, Tashmishei Kedusha, se considera Tashmishei Kedusha, y por lo tanto está prohibido sacarlos para un uso común, profano. A no ser que hayamos vendido los rimonim para comprar con el valor de los rimonim, de muchos de ellos, un Sefer Torah o un Humash. Quiere decir, todo es para subir en la Kedusha, pero nunca bajar. Entonces se podía, estudiamos eso en el capítulo, obviamente, de las leyes de Tefilá, en el capítulo 11, que ya lo hemos pasado. Muy bien, la quinta alajá, acá en este capítulo 10 tenemos 11 alajot. El Hashem va a ser lo que habremos de terminar, si Dios quiere, el próximo lunes, para poder empezar después con Ilhot Tzitzit. Umutarle a Niach Sefer Torah al Gabel Sefer Torah. Se puede apoyar un Sefer Torah sobre otro Sefer Torah. O sea que si estoy en una Arona Kodesh muy reducido y no lo puedo parar, porque tengo que acostar porque no tengo espacio, no puedo ponerlo sobre otro. Ven a tomar el Gabel Humash. Y por supuesto se puede apoyar un Sefer Torah sobre un Humash impreso, obviamente. Como Nejima Humashim al Gabé Nevi'im Ketuvim. Y si el Humash está separado del Nevi'im y de los Ketuvim, el Tanaj separado, lo puedo apoyar sobre Nevi'im y Ketuvim. Aval, pero, Ein Manihim Nevi'im Ketuvim al Gabé Humashim. Pero si tengo un libro de Melahim, o tengo un libro de Coelho, no lo puedo apoyar sobre un Humash, el Humash de Devarim. Esto es muy importante, ¿verdad? Por otro lado, dice que Nevi'im y Ketuvim pueden estar uno arriba del otro, no pasa nada. La santidad es menor. Pero Humashim al Gabé Sefer Torah. Por supuesto que tampoco un Humash impreso lo puedo poner sobre un Sefer Torah. Todo esto es importante saber cómo acomodamos los libros que están en casa. No nos damos cuenta, pero tengamos en cuenta que no puedo apoyar sobre un libro de Torah el teléfono, Dios me permita, o un vaso, o una lapicera. A veces pasa porque se cae, porque uno no se da cuenta. Pero hay que tener mucho cuidado con qué apoyo y dónde lo pongo. Muy bien. Nos dice entonces, Bejol Kitbejo de Shafilu Alajot de Agadot Azur Lezokam. Todos los escritos que tienen santidad, inclusive las Alajot, inclusive un Sefer de Agadot, un libro de relatos populares, está prohibido a arrojarlo. ¿Qué quiere decir?
no se lo puedo dar a ustedes arrojándoselo. Quiere decir, o se lo doy en la mano, pero no se lo puedo tirar. Eso es muy importante. Luego aparece a que me'aim sheyesh baem inyanim shetipe kodesh en echnasim baem levet hakise. Que me'aim son una suerte de amuletos. ¿Sí? Pero aquí el Rambam explica que Kemeahim se refiere a esos pergaminos o hojas que están escritos los nombres sagrados de Dios, como a veces te venden segulá para la refuá shlema. ¿Está bien? Uno lo tiene y lo tiene eventualmente, ¿cómo se dice? Plastificado. Entonces lo tiene con él. Hay que tener en cuenta que allí está escrito el nombre de Hashem. Y entonces tienen Kipea Kodesh. ¿Está bien? Entonces eso no se puede entrar al baño. Él entiende yo me jupot or. A no ser que estuvieran cubiertos con cuero. O sea que si tú tenés todo eso en tu cartera o en una billetera eventualmente, entonces como eso está cubierto con cuero, pueden entrar contigo al baño. La sexta alajá. Lo yohaz adam sefer Torah bizro'o veikanes bo lebet hamerjat. Y si la persona no puede llevar un sefer Torah en su brazo, e ingresar con él al baño público y, por supuesto, al betaquisé, al baño. Esto es una cosa realmente de deshonor en lugares que son contaminados, en este caso, ¿no? O el betacabarot. Tampoco se puede entrar a un cementerio con un Sefer Torah en el brazo. ¿Está bien? Porque este es otro concepto. Este es el concepto que explicamos en algún momento, que es Loeg Larash. Loeg Larash quiere decir como que me estoy burlando del pobre. ¿Qué significa? Porque yo no me puedo mostrar ocupándome de una mitzvah como si estuviera viendo la Torah, estudiando la Torah delante de los muertos. ¿Por qué? Porque el muerto no puede cumplir las mitzvot. Entonces dice el libro de Mishlei, lo hay Larash, Jerez Oseo. Quiere decir que la persona que se burla del pobre está haciendo jerpá. Es una vergüenza para quien lo hace. Y obviamente el concepto de tener el Sefer Torah en su brazo sin leerlo es una mitzvah, obviamente. Pero no se puede entrar a esos lugares. Aun cuando esté cubierto con meil, con sus vestidos, o que esté dentro del tic, dentro del estuche del Sefer Torah. Y no se puede leer ese Sefer Torah hasta que tenga una distancia de por lo menos 4 codos, 2 metros del muerto, del cuerpo muerto o del baño. Pero Yohaz, el Sefer Torah que llevó a Aarón, con mucha más razón, no puede aferrarse del Sefer Torah cuando la persona está desprovista de ropa. Quiere decir, no lee la persona, perdón, cuando el Sefer está completamente sin ningún tipo de vestido, no tiene tic, no tiene la cobertura. Entonces, el Sefer Torah es lo que está sin ropa. Ahora, ¿por qué le dije la primera versión? Porque hay otra versión que dice que Shehu Aarón y Sheha Adam Aarón, obviamente. Entonces, obviamente, dice aquí que hay dos posibilidades. O que el Sefer Torah está sin nada, solamente el cuero, el esjaim, la madera y el cuero, o que la persona está desnuda. Bueno, si la persona desnuda es por supuesto que no. De azul le lleva el mitrash Sefer Torah alea. Si yo tengo un Sefer Torah en mi casa y lo tengo sobre una cama, no me puedo ni siquiera sentar en esa cama. Por la Kedushá del Sefer Torah. ¿Sí? Muy bien, la última alajá por el día de hoy, que es la séptima. Bait Sheyeshbo Sefer Torah, Azul le Shamesh Mitatobo H. Yotzien. Si yo tengo un Sefer Torah en mi casa, no puedo tener relaciones conyugales con mi esposa hasta que lo saque. O o hasta que lo pueda poner dentro de un recipiente y ese recipiente dentro de otro recipiente.
que no está preparado para eso. Pero si lo tenía todo pronto y preparado, un keli, un recipiente y otro recipiente, 10 inclusive, se consideran como uno. O hacerlo mejizá que boá, zarate página. O en el lugar donde está, debe construir una mejizá, una separación alta de 10 palmos, o sea, de 1 metro en principio, para tomar la medida más específica, y luego los baitajer, que no tiene otra casa donde tener el Sefer Torah. Avalimiyesh los baitajer, pero si tiene otro lugar, no otra casa, sino otra habitación, supone, que no sea su dormitorio. Azul y Shamesh o sea que si tiene otro lugar, no puede tener relaciones conyugales hasta que saque ese tercer Torah. Muy bien, aquí llegamos hasta hoy. La halajá número 8 es la que nos espera el próximo lunes de Hashem, para poder estudiar conjuntamente y poder cerrar las últimas 4 halajot de este capítulo 10, con lo cual concluiremos las halajot del Sefer Torah y Bezrat Hashem comenzaremos a estudiar el Hot. Les deseamos a todos Shavua Tov, que Tibaba Hatimat Tová. Gracias por participar de nuestro encuentro y que gracias al Moré Yosef, por supuesto que cada vez estamos mejor con Zoom, por lo menos no se corta, estamos bien y espero que la imagen sea apropiada y la voz se haya escuchado de lo mejor posible. Que tengamos una muy buena semana y gracias por favor por participar junto con nosotros.